Esta es la exposición correspondiente a Santa Teresa de Jesús, realizada por mi compañera Iris Jacqueline Hernández Rosales y por mí, Nelcy Brenda Hernández Santiago. El contenido que vamos a presentarles incluye parte de la biografía de Santa Teresa, su obra literaria. Vamos a hablar de dos términos que son el ascetismo y el misticismo. Vamos a hablar acerca del libro de la vida, que fue parte de su obra. Vamos a hacer el análisis a 4 de sus poemas y comenzamos. Santa Teresa de Jesús nace en 1515 en Gotanendurra, Ávila, y fallece en 1582 en Alba de Tormes. Fue una religiosa y escritora mística española, conocida también como Santa Teresa de Ávila. Fue hija de Beatriz de Ahumada, quien fue perteneciente a una familia noble abulense, y su padre fue Alonso Sánchez de Cepeda, quien fue un probable descendiente de judíos conversos. Durante su infancia demostró tener esta afición a leer vidas de santos y los entonces populares libros de caballerías. A través de su obra, que fue de tipo autobiográfico, y también a través de sus cartas, podemos saber que en su vida siempre fue muy importante la lectura. Entre lo que a ella le gustaba leer estaban los romanceros, los cancioneros, también, como ya mencioné, los libros de caballerías y vidas de santos y mártires. En algunas de sus obras describe a su padre como un aficionado a leer buenos libros, y también hay que mencionar que a lo largo de su vida ella promovió la lectura, pues hablaba de que en los conventos siempre debían de tener acceso a buenos libros. También dentro de los documentales que vi, porque hay mucha información acerca de ella, hay documentales, hay películas y miniseries incluso, hablan de ella como una mujer adelantada a su época. Expresa varias ideas que no eran muy comunes en esa época, y podemos verlo dentro de sus conventos, y también lo que ella mencionaba acerca del matrimonio, que ella lo veía como el sometimiento de la mujer frente al hombre. Continuando con esta etapa de su juventud, en 1531, cuando ella tenía 16 años, su papá la interna como pupila en el convento de monjas agustinas de Santa María de Gracia, aunque al año siguiente tiene que regresar a su casa por una enfermedad que ella padeció. Durante ese periodo de su enfermedad, mientras recuperaba un poco de su salud, se dice que recibía frecuentes visitas en el convento y hace un poco de lado la oración. Podría decirse que se tomó un descanso espiritualmente o se relajó en este aspecto. En 1531 ella tenía 19 años, huye de su casa para dirigirse al convento de la Encarnación. Esto era en contra de la decisión de su papá. Ella estaba decidida a tomar el hábito carmelita y decide reformar la Orden del Carmelo a la cual pertenecía. En 1541 fallece su padre, y como consuelo se apoya en las confesiones de San Agustín. Afirma en 1542 que se le aparece Jesucristo con un semblante airado y le reprocha su actitud. Hasta 1555, ante una imagen de Jesús crucificado, se inicia lo que podría llamarse su conversión. Aquí voy a empezar a hablar acerca de la enfermedad que ella padeció, y hay dos versiones, pues antes se tenían otros diagnósticos
se hablaba acerca de que ella padeció un tipo de histeria que estaba acompañado de fibromialgia, que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado y una sensación dolorosa a la presión en algunos puntos específicos del cuerpo. También se decía que ella tenía síntomas histéricos. Hoy se le conocen como síntomas disociativos. Estos son la pérdida de memoria, el perder la noción de ciertos periodos de tiempo, de sucesos, de personas e incluso de información personal. También estos síntomas incluyen una percepción en la que las personas y las cosas que le rodeaban estaban distorsionadas o que eran irreales. En general tenía un sentido muy confuso de la identidad. Y otros psicólogos después de un tiempo llegaron a la conclusión de que Santa Teresa padecía un tipo de epilepsia muy singular. En las palabras de ella lo describe como episodios de fiebre, alteración de conciencia, desmayos y un mal de corazón. Ella tenía desmayos hasta que estos fueron escalando a tal punto en el que su enfermedad se hizo muy grave. Ya no habían intervalos de tiempo entre sus crisis y era una tras otra hasta que entra en coma. Estuvo a punto de morir y tardó 3 años en recuperarse. Como mencioné, es un tipo de epilepsia singular, pues hay muy pocos casos conocidos de este mismo padecimiento. Se ha estudiado sobre todo en otro escritor muy conocido que es Dostoyevsky. Él también hablaba de estos episodios de una forma muy parecida a como lo hacía Santa Teresa e incluso ocupaban los mismos términos. Ambos llegaron a hablar acerca de un momento de elevación. Experimentaban un enorme placer momentos antes de tener una crisis, o sea que antes de convulsionar ellos experimentaban una elevación de su ser que era como experimentar una felicidad absoluta en cuestión de segundos. Y Santa Teresa habla mucho de esto en su obra autobiográfica y en algunas de sus cartas también. Bueno, continúo. En 1562, Santa Teresa efectuó una reforma en la orden religiosa y funda el primer convento de carmelitas descalzas en la ciudad de Ávila. Posteriormente, junto con San Juan de la Cruz, funda la orden de los carmelitas descalzos. Como mencioné hace unos momentos, ella tenía ideas muy avanzadas a su época y tenía la intención de eliminar toda discriminación dentro de los conventos, porque en algunos se tenían estos estatutos de sangre y si no tenías la sangre limpia no te permitían entrar. Ella elimina todo esto de sus conventos y decía que no debía de haber discriminación ni entre hombres y mujeres, ni entre cristianos viejos y cristianos nuevos. En aquel tiempo esto no era normal. Ahorita nos puede parecer algo muy, muy normal, muy lógico y como debería de ser, pero en aquel entonces este tipo de ideas eran incluso perseguidas, pues se salían de lo habitual y de lo que era la norma. Luego de una breve estadía en el convento La Encarnación, siendo ya priora, Santa Teresa notó algunas conductas que, bajo su perspectiva, no cumplían con lo que la devoción a Dios requería, razón por la cual tomó la iniciativa de formar su propio convento junto con otras monjas que la seguían. Y tras varias insistencias y luego de una visión que tuvo Santa Teresa,
llegó una orden donde se permitía llevar a cabo la construcción del nuevo convento. No obstante, las autoridades eclesiásticas de Ávila no tomaron muy bien esta noticia y se negaron a permitir la existencia de otro convento, pues como nos comentó la maestra en clase, la iglesia controlaba de manera estricta todo lo divino. Además, algunas monjas también rechazaron la idea, sobre todo por las nuevas reglas que Santa Teresa quería implementar, reglas que llevaban hacia un estilo de vida ascético. Algunas de las reglas son dedicar una vida de oración en la celda, es decir, en el convento, realizar la práctica de ayuno, abstinencia de la carne, renuncia a la renta y a propiedades, y también la práctica del silencio. Cabe mencionar que en el nuevo convento, San Juan de la Cruz fue uno de los confesionarios de las monjas. También cabe resaltar que en este tiempo las órdenes carmelitas calzadas y carmelitas descalzos fueron separadas, pues sus ideas eran diferentes. Santa Teresa perteneció a las carmelitas descalzas. Más adelante se dio permiso a Santa Teresa de fundar más conventos en otros lugares que siguieron las mismas reformas antes establecidas. Fue así como, con el permiso del Papa, Santa Teresa fundó otros conventos en 17 lugares diferentes de España, siendo el de Burgos el último. Cabe mencionar que Santa Teresa ya era toda una figura, pues sus gracias y sus dones se escuchaban por cualquier parte. A su regreso a Ávila, se dio la orden para que Santa Teresa se dirigiera a Alba de Tormes, ya que la nuera de la duquesa de ese lugar iba a dar a luz y querían contar con la presencia de Santa Teresa. Y después de un largo viaje, a sus 67 años de edad, Santa Teresa muere en ese sitio. Se dice que una de las monjas que fue a ver a Santa Teresa después de muerta vio como una paloma blanca salió de su boca, presunta señal de que su alma había trascendido. Delante del convento, la duquesa de Bournonville expuso grandes pinturas representando los principales hechos de la vida de la nueva santa. Grandes tablones con tapices artísticos, banderas, flores, etc. En la iglesia hizo colgar espléndidos tapices prestados por la infanta Isabel, y la imagen de la santa, que iba a ser llevada en procesión por la ciudad, estaba colocada bajo un arco de triunfo, vestida de diamantes, perlas, joyas verdaderas y falsas o de adorno, sosteniendo la corona imperial. La estatua estaba adornada al estilo español, con vestido y manto cubiertos de las joyas de la duquesa, de manera que la misma infanta quedó sorprendida. Urquiza 2020. Santa Teresa fue beatificada no solo por entregarse plenamente a Dios en vida, sino también por las visiones o gracias que, se dice, ella experimentaba, siendo la primera una imagen de un Cristo resucitado en el año 1560, más adelante un ángel atravesándole el corazón e inflamándola de un amor grande por Dios, luego un niño al que, al preguntarle su nombre y ella le contestara Teresa de Jesús, él le dijo que el suyo era Jesús de Teresa, o la visión del infierno que le depararía de no dedicar su vida a la religión, o la vez que observó que Jesús le atravesó la mano con uno de sus clavos como muestra de conexión en pareja, entre muchas otras. Es así que el 15 de octubre la Iglesia Católica determinó homenajear ese día a Santa Teresa, mientras que el 26 de agosto se celebra la Transverberación Novus Ordo, Nueva Orden, y el 27 la Transverberación Vetus Ordo, Viejo Orden. Según la Iglesia Católica, la transverberación es llegar a un grado de alta conexión espiritual con Dios, donde el corazón es atravesado por un fuego sobrenatural. Hablando acerca de su producción literaria, podríamos dividirla en dos apartados, que serían sus libros autobiográficos
y por otra parte las obras que podríamos decir fueron propiamente ascéticas y místicas. Dentro de sus libros autobiográficos están el libro de la vida, el libro de las fundaciones y el libro de las relaciones, a los cuales podríamos añadir todas sus cartas. Dentro de su obra literaria encontramos que su prosa está redactada en un castellano coloquial, retocaba muy poco sus estilos, que tienen siempre una apariencia de espontaneidad y de prosa escrita con facilidad. Su estilo destaca por su expresividad, ya que es una prosa muy simple, sin adornos, y que presenta el descuido aparente de la prosa hablada. Ya en el convento, al principio, Santa Teresa dudó mucho de su vocación, incluso en varias ocasiones rechazó la idea de ser monja. No obstante, otras veces despertaba convencida de seguir el camino de Dios. Pasaba una vida trabajosísima porque en la oración entendía más mis faltas. Por una parte me llamaba a Dios, por otra yo seguía al mundo. Dábanme gran contento todas las cosas de Dios, teníanme atada las del mundo. Y justamente el apego a lo terrenal era lo que no dejaba ser enteramente a Santa Teresa, religiosamente hablando. Pero más adelante, con la ayuda de otros frailes, logró afianzar su labor como monja y después de la enfermedad que casi termina con su vida, ya en recuperación, tras contemplar un Cristo que habían llevado al convento para un festejo, Santa Teresa recupera la pasión que necesitaba para continuar con su vida en Dios. Promete entregarse completamente y no volver a faltarle, por lo que pasa muchos años aislada en el convento, dedicándose únicamente a la oración y a la escritura, y es a través de esta donde plasma sus experiencias íntimas con Dios. Es aquí donde comienza a ejemplificarse el estilo de vida místico de Santa Teresa. Ahora veremos estos dos conceptos que son el ascetismo y el misticismo. Para comenzar, el ascetismo se define como una doctrina religiosa o filosófica que busca purificar el espíritu por medio de la abstinencia o negando los placeres materiales. Y el misticismo pretende llegar a un grado máximo de la unión del alma a lo sagrado durante la existencia terrenal. En el caso de la mística cristiana, el acto místico de unión con Dios, que es conocido como el éxtasis, no va a depender del individuo, únicamente de Dios. Hablando acerca de los místicos, podemos decir que estos parten de la realidad y que la corporeidad es un medio para llegar a Dios. Santa Teresa dedica 2 libros a estos conceptos. El primero es El Camino de Perfección y el segundo es Las Moradas del Castillo Interior. Este segundo es del año 1577 y el primero fue redactado entre 1565 y 1570. El Camino de Perfección es obra fundamentalmente ascética. Lo redacta como guía espiritual de sus monjas y también como un programa de acción en contra de la forma protestante. Para el análisis del poema Muero porque no muero de Santa Teresa, elegí algunas estrofas que me parecieron adecuadas para explicar algunos temas importantes que la autora retoma a lo largo del poema. Para empezar, cabe mencionar que el poema está conformado por 15 estrofas de 7 versos cada una, en los cuales la métrica varía entre heptasílabos y octosílabos. Hay rima abrazada con terminación en AA, BSC, BB, AA. Vemos que estas dos terminaciones, la AA, se usa recurrentemente a lo largo del poema. Y pues también nos podemos dar cuenta que son versos de arte menor.
Por otro lado, empezaré por explicar los temas retomando la primera estrofa, vivo sin vivir en mí, y tan alta vez espero que muero porque no muero, donde es evidente que el yo poético revela que una parte de sí vive fuera de su propio cuerpo, dado el anhelo que tiene por vivir en las alturas, es decir, en los cielos. Así, en los siguientes versos podemos entender cómo existe una relación del cuerpo, no como una parte que compone el ser, sino como una prisión, por lo que hay una búsqueda constante de la trascendencia máxima del espíritu, es decir, al lado de Dios en lo alto. También podemos observar que en el poema hay un diálogo con Dios, o más bien es un intento de comunicar, pero sabemos que en la iglesia dicen que se puede hablar con Dios a través de la oración, por lo que se puede decir que solo mediante los rezos esta alma puede gozar de Dios estando en el plano terrenal. Asimismo, en el poema se menciona que la vida, es decir, lo que se considera la muerte, es muy larga y que es preferible entregarla, es decir, morir, para poder vivir. Como comentario final me gustaría agregar que en la época hablar sobre muerte no era bien visto. Sin embargo, la autora pudo resignificar el concepto y lo utilizó como un puente para conocer a Dios. Para el análisis del poema Ya viene el alba, elegí ponerlo completo, ya que es un poema corto, más no sencillo. Vemos que está compuesto por 5 estrofas, de las cuales 2 son cuartetas y 3 son pareados o estribillos. La métrica es variada entre versos de arte mayor, los estribillos, y de arte menor, las cuartetas. Hay quienes consideran que este poema es villancico, por lo que hay versiones adaptadas, al igual que otros poemas de Santa Teresa. La rima es abrazada, con terminación, que es la que se repite, que es AA, luego BC, DC, luego otra vez AA, y EF, y finalmente otra vez AA. Respecto al contenido, aunque el poema es muy corto, está lleno de referencias. La primera es la del alba. Aquí podemos entender el alba como el preamanecer, los primeros rayos de la luz, del día, o como el alba de Tormes, que hay críticos que señalan que podría tratarse de esto. Alba de Tormes es la villa donde Santa Teresa fundó su primer convento y donde también falleció, pero en esta villa también se reunía gente de clase alta, por lo que se comenta que alba podría hacer referencia al arte y la cultura española de la época. La palabra gallejo tiene múltiples acepciones, las más usadas tienen que ver ya sea con cosas de gallos o con el verbo gallar, que significa presumir o alardear. Una interpretación que puedo comentar sobre estos 2 versos es que gallejo puede ser una persona que no dedica su vida a Dios, porque como sabemos, Santa Teresa en su juventud dijo ser más o menos de este modo. Entonces podría ser una invitación a dedicarse o conocer a Dios, y ya viene el alba puede referir a todos quienes formen parte de su orden, más o menos como una doctrina. Heme dado un gran zumbido, parecía Cantillana. Cantillana es un municipio español perteneciente a la provincia de Sevilla, en Andalucía. En este lugar parece que hay muchas áreas religiosas, empezando por la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, Virgen a la que se le encomendó Santa Teresa, pero también hay registros de que en el lugar hubo algunas rivalidades entre las hermandades religiosas que había en la época. Entonces tal vez el zumbido fue generado por el ruido de aquellas disputas en el lugar, o también por todos los sitios que había, ¿no? O sea que eran bastantes, bueno, que son todavía. Mira Blas, que ya es de día, vamos a ver a la zagala. Zagala es una palabra que se usa para referirse a una doncella. Encontré que Gil Blas, es un personaje de una novela picaresca de origen francés, pero ambientada en un contexto español. La novela se llama Aventuras de Gil Blas de Santillana
y más o menos pues es una novela picaresca y el personaje es un tipo lazarillo que es humilde, que es pobre, que tiene muchas carencias y pasa por muchas situaciones, pero que al final pues logra tener dinero gracias a su esfuerzo y a su trabajo. En los versos es pariente del alcalde o quién es esta doncella. Se puede apelar a que las mujeres de la nobleza lucían muy bien físicamente y que se hacían notar. No obstante, en los versos, ella es hija de Dios Padre, relumbra como una estrella. Se destaca que ser hijo de Dios es incluso, o puede ser incluso más elevado que lo anteriormente mencionado, ¿no? O sea, que pertenecer a la nobleza o simplemente pues verse bien, ¿no? Como Santa Teresa en algún momento lo hizo. Aquí agregamos nuestras 3 preguntas. La primera es: ¿de qué manera influyó su enfermedad en su estilo de vida y perspectiva de su vocación? La segunda: ¿cómo repercutió lo anterior en su escritura? La tercera: ¿cuál es la diferencia entre ascetismo y misticismo y cómo se ven reflejados en la vida y obra de Santa Teresa?